Con gusto, presidente. Consejo Directivo Presidencia, San Salvador, 21 de julio de 2020. Asunto: solicitud de interposición de pieza de correspondencia sobre disposición transitoria de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y los regímenes patrimoniales del matrimonio. Diputadas y diputados de la Honorable Asamblea Legislativa presente, reciban un cordial saludo en nombre del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal ISDEM y su servidor, deseándole los mejores éxitos en sus labores cotidianas al frente de tan importante órgano del Estado. Me dirijo a ustedes para expresarles que ISDEM, como entidad autónoma de derecho público especializada en el campo de la administración municipal, cuyo objetivo es el de proporcionar asistencia técnica, administrativa, financiera y de planificación, con la finalidad de capacitar a las municipalidades para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones de conformidad a lo señalado en los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica de ISDEM. Teniendo en cuenta lo anterior y la situación que nos aqueja en la actualidad como país y en el mundo entero en torno a la pandemia por COVID-19, buscamos apoyarnos en ustedes con el fin de que los gobiernos locales puedan desempeñar de mejor manera las atribuciones que les son dadas por medio del artículo 4 del Código Municipal en beneficio de sus habitantes. En razón de ello, es que los municipios actualmente se encuentran en inconvenientes con relación a los plazos de diversas normativas legales les establece para su normal funcionamiento. Tal es el caso que con la suspensión de los plazos administrativos establecidos en los diferentes decretos legislativos número 593, 644 y 649 y sentencia de inconstitucionalidad número 63-2020, emitida el 18 de mayo de 2020 por la Sala de lo Constitucional, que revive el decreto legislativo 593, quedan habilitados dichos plazos a partir del día 11 de junio del 2020. El punto que preocupa a los municipios actualmente es en relación al asentamiento de las defunciones en los diferentes registros de los estados familiares, en virtud que a causa de la pandemia por COVID-19, las personas habilitadas para realizar dicho trámite tienen temor debido a los altos índices de contagio del virus y por no tener los medios de transporte y económicos, lo que ha ocasionado el vencimiento de plazo establecido en el artículo 40, inciso primero, de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio, el cual establece 15 días para la realización de tal gestión. A esta fecha, El Salvador cuenta con 12.582 casos confirmados con COVID-19, de los cuales 352 personas han fallecido a la causa del virus, según datos oficiales del gobierno, sin contar con el número de fallecidos que se ha dado por otros padecimientos y que han realizado el respectivo asentamiento de defunción en las distintas municipalidades. Aunado a ello, el artículo 16 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio refiere que al no realizarse el asentamiento de defunción en el plazo establecido por la ley, se debe de seguir un proceso vía judicial o notarial, ocasionando un gasto económico mayor para las personas afectadas. Para nuestra institución, es de suma importancia obtener una pronta respuesta sobre lo solicitado para efectos de asesorar de forma correcta a los gobiernos locales y con ello apoyar a la población más afectada a causa de la pandemia. Por lo anterior, sobre la base del artículo 131, ordinal 5 de la Constitución y el artículo 17 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, se le solicita que remita la presente pieza de correspondencia para su respectivo análisis y discusión a la comisión que tenga a bien designarse y una vez generado el análisis y discusión correspondiente, existiendo el dictamen de la comisión que se designe, se emita la correspondiente disposición transitoria relacionada al artículo 40, inciso primero de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio que ofrezca una solución a las 262 municipalidades del país. Lo que hago del conocimiento para los efectos legales correspondientes y tiene la firma de Ernesto Luis Mason García Prieto, presidente del Consejo Directivo del ISDEM. Procedo a leer el proyecto de decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, primero, que por decreto legislativo número 496 de fecha 9 de noviembre de 1995, publicado en el Diario Oficial número 228, tomo 329, de fecha 8 de diciembre de 1995, se emitió la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio, que tiene por objeto establecer un régimen para registrar, conservar y facilitar la información sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del estado familiar de las personas naturales. Segundo,
que conforme a lo establecido el artículo 40, inciso primero de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio, se establece que todo pariente próximo de un fallecido, funcionario o persona que por razón de su cargo, profesión u oficio tuviera conocimiento del fallecimiento de una persona, deberá dentro de 15 días hábiles siguientes de dicho conocimiento informarlo al registrador del Estado Familiar del lugar donde ocurrió la muerte o del domicilio que tenga el fallecido, para que asiente la partida de función, lo haga saber al registrador del Estado Familiar del lugar en donde se encuentra asentada la partida de nacimiento del fallecido, si el mismo no lo fuere, para que efectúe la correspondiente anotación marginal. Tercero, que por decreto legislativo número 593 de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 52 del tomo 426 de fecha 14 de marzo de 2020, que contiene el estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19, se suspendieron los plazos legales concedidos a los particulares y los entes de la administración pública en los procedimientos administrativos y judiciales en que participen cualquiera que sea su materia y la instancia en la que se encuentren respecto a las personas naturales y jurídicas que se vean afectadas por las medidas en el marco del dicho decreto. Cuarto, que por decreto legislativo número 644 de fecha de 14 de mayo de 2020, publicado en el Diario Oficial 99, tomo 427 de fecha 16 de mayo de 2020, el cual contiene la disposición transitoria para la ampliación de plazos judiciales y administrativos en el marco de la Ley de Regulación por el aislamiento, observación y vigilancia por el COVID-19, sentencia de inconstitucionalidad número 63-2020, emitida el día 18 de mayo de 2020 por la Sala del Constitucional, que revive el decreto legislativo número 593 y finalmente el decreto legislativo número 649, emitido en fecha 31 de mayo de 2020, publicado en el Diario Oficial 111, tomo 427 de fecha 1 de junio de 2020. Se suspendieron los términos y plazos procesales en los procedimientos administrativos y judiciales, cualquiera que sea la materia y la instancia en la que se encontrasen, habilitando los plazos administrativos y judiciales a partir del día 11 de junio de 2020. Quinto, que la pandemia del virus COVID-19 ha generado una serie de medidas sanitarias por parte de las diferentes entidades del Estado y de las municipalidades, lo que ha incidido en la población para que acate dichas medidas relativas a no salir de sus casas, generando en los municipios que las personas habilitadas para realizar los trámites de asentamiento de los fallecidos no lo hagan por temor al contagio del virus o por no contar con los medios de transporte y económico para hacerlo, ocasionando el vencimiento del plazo establecido en el artículo 40, inciso primero de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio. Ello implica que al no realizarse el correspondiente asentamiento, los interesados se ven obligados a realizar diligencias por la vía notarial o judicial, afectando las economías de las personas más afectadas por esta pandemia. Sexto, que el presente decreto, por su naturaleza, es de orden público, por lo que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución resulta procedente aplicar el efecto retroactivo en cuanto a los plazos que han fenecido para el asentamiento de partidas de defunción. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y en iniciativa del diputado Mario Antonio Ponce López, decreta la siguiente disposición transitoria de ampliación del plazo para que las municipalidades puedan asentar las defunciones que por causa de la pandemia por COVID-19 no lo han realizado en el plazo establecido en la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio. Artículo 1. Facúltase a los registradores del Estado Familiar de los 262 municipios de El Salvador para que en el plazo de 60 días hábiles contados a partir de la vigencia del presente decreto, previo aviso por parte de las personas a que se refiere el artículo 40, inciso primero, de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio, asienten las partidas de defunción que no hubieran realizado a causa de la pandemia por COVID-19 en el periodo del 14 de marzo de 2020 hasta la entrada de vigencia en el presente decreto. Artículo 2. El presente decreto, por su naturaleza, es de orden público, por lo que le resulta procedente aplicar el efecto retroactivo en cuanto a aquellas defunciones acaecidas en el periodo del 14 de marzo de 2020 hasta la entrada de vigencia del presente decreto que no han sido asentadas en el plazo legalmente establecido. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los 31 días del mes de julio de 2020. Leída la pieza y el proyecto de decreto, presidente.